Otro concepto muy importante en programación funcional es el concepto de una función pura. Entonces, ¿cuándo decimos que una función es una función pura? Pues tiene que cumplir dos condiciones. En el primer lugar, tiene que ser predecible. Predecible quiere decir que, dadas unas entradas de esa función, siempre nos va a dar el mismo resultado. No nos puede dar un resultado diferente a no ser que cambiemos los parámetros de entrada de la función. Y lo segundo es que no tiene que tener efectos colaterales. Ahora explicaremos con detalle un poquito más esto. Lo contrario serían las funciones impuras. Entonces, una función impura no cumplirá una de las dos cosas. Aquí tiene que cumplirla las dos. Aquí con que no cumpla una ya es una función impura. Entonces, lo primero es que sea impredecible, es decir, que dado los mismos parámetros de entrada, te dé un parámetro, te pueda dar un resultado diferente cada vez. Y en segundo lugar es pues que tenga efectos colaterales. Vamos a ver un poco qué quiere decir esto de predecible, impredecible y efectos colaterales o no. Entonces, una función predecible podría ser esta. Función incrementa x. Nosotros podemos tener aquí return x más 7, por ejemplo. Esta función es predecible, es decir, siempre que le pase yo un parámetro, me va a devolver el mismo resultado. Yo no puedo hacer, si yo pongo hago aquí un incrementa 3, esto me va a dar siempre 10. No me puede dar un resultado, no me puede dar un resultado diferente. ¿Ven? Es predecible. En este caso está muy claro. Ya veremos en JavaScript, no tienes funciones, la pureza de una función muchas veces es una cosa un poco sutil, podrías decir, porque sí, en determinados casos sí que podría resultar alguna cosa, tal, pero siempre hay grados de mayor o menor pureza, pero bueno. Aquí, en este caso, está muy claro, esto sería una función que sería predecible, porque dado una entrada siempre me va a dar la misma salida. Al contrario, ¿qué sería una función impredecible? Pues yo, por ejemplo, hiciese esto de aquí, más math.random, esto de aquí ya no es una función predecible. ¿Por qué? Porque tengo aquí un componente aleatorio. Yo puedo llamar a esta función varias veces con lo mismo. Vamos a hacer aquí un console.log, num03, ¿veis? Me ha dado tres resultados diferentes cada vez. Si yo quito esto de aquí, quito esta parte, siempre me va a dar el mismo resultado, siempre me va a dar 10. ¿Ven? Eh, en este caso, eh, está el efecto aleatorio, pero hay otras cosas que pueden hacer que nuestra función sea impura. Por ejemplo, si yo tengo aquí esto, vamos a ponerlo en mayúscula, se iguala a 7. Si yo tengo esto de aquí, ¿ven? Ya no es una función pura. Bueno, vamos a, para que sea un poco más claro, voy a poner con LED. Si yo pongo esto con LED incremento igual a 7 y tengo esto de aquí, fijaos que la función ya no es pura. ¿Por qué? Porque yo en un momento dado podría hacer esto de aquí, podría hacer aquí una asignación a incremento, y ahora incrementa 3 ya no me daría el mismo resultado. ¿Ven? Esto es lo que he dicho, lo que he comentado antes. Si yo a esto en vez de un LED lo pongo un const, podríamos considerar esta función predecible. Bueno, en cierto modo sí, porque esta constante no la podemos cambiar, pero ya estamos en un punto ya que estamos dependiendo de cosas externas en la función y ya no es tan pura como fuese antes, como era antes. Entonces, fijaros que la dependencia de algo externo normalmente sí que va a hacer que no sea predecible, porque va a depender de cosas de fuera de la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, o sea, otro caso es si tuviésemos algo, pues como esto, por ejemplo, función getDisplay, y que este display fuese document.getElement by ID, lo que fuera. ¿Ven? Esto de aquí, cuando yo llame a la función getDisplay, estoy dependiendo de cosas externas. Entonces, esta función ya no es predecible. Depende de lo que haya fuera de la función, me va a dar un resultado o me va a dar un resultado diferente. O podría ser, ya no hace falta acceder al document.
Esto ya lo veremos más adelante, pero si tú, por ejemplo, estuvieses accediendo a un API para obtener determinados valores, oye, esto, madre mía, sí que me pone cosas. Si estuvieses accediendo a un API para obtener cosas, ya no depende solo de la función, estás llamando a algo externo que te va a devolver un resultado y te lo va a dar. Bien, entonces esto es la primera característica de una función pura, que tiene que ser predecible. Bien. Cuanto más pura una función, más fácil va a ser de probar, testear y desarrollar. Por eso nos interesa que sea puras. Efectos colaterales, esta es la parte más delicada. Entonces, con efectos colaterales quiere decir que no va a modificar nada fuera del entorno de esta función. Es decir, si yo tengo la función, la que teníamos antes, ¿vale? Incremento x, aquí con lo que fuera, vamos a acabarla, return x más 7. Cuando yo ejecute esta función, nada que haya fuera de la función va a resultar afectado. Fijaos lo diferente que sería una función como esta. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner aquí let contador igual a 0, función incrementa, y voy a poner aquí contador, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner esto, contador post incrementado. ¿Bien? Esta, aparte de que, bueno, vamos a hacer una, porque en este caso ya no cumple lo de predecible. Vamos a ver que simplemente no tenga efectos colaterales. Yo qué sé, vamos a crear aquí, por ejemplo, crea un objeto con un nombre, vamos a ponerlo aquí, y que esto me devuelva esto de aquí, ¿vale? Nombre, que sea nombre, pero que me vaya guardando aquí un contador de los objetos que se ha creado. En este caso, va a ser una función predecible, porque si yo hago aquí un crea objeto, le pongo el mismo nombre siempre me va a dar el mismo resultado, a no ser que cambie esto, el resultado va a ser el mismo, pero fijaos que ya está teniendo efectos colaterales. Es decir, cuando yo llame esta función, contador se va a ir incrementando. Ya esta función ya accede a sitios de fuera de la propia función. Esto va a hacer que sea más difícil de probar y de testear, porque ya tenemos que estar dependiendo de cosas externas, ya no es una función autocontenida. ¿Bien? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, sería una función con efectos colaterales, no sería una función pura, pero hay otros efectos colaterales eh, que son, por ejemplo, cuando tú estás mostrando algo en pantalla. Si yo hago aquí esto de aquí, quito esto, pongo console.log creando objeto, esta función ya no es una función pura, ya tiene efectos colaterales y el efecto colateral que va a tener es que está modificando algo de fuera de la propia función, que es decir, está modificando aquí la pantalla, está haciendo que se vea algo cada vez que ejecuto la función. Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, no solamente la consola, sino que podría ser el DOM. Yo podría hacer aquí un document.create, yo qué sé, o vamos a poner document.body.innerHTML igual a P, por ponerle algo. Si hago esto, estoy teniendo efectos colaterales, estoy haciendo algo que escapa a la función, está modificando otras cosas. Y si yo, por ejemplo, también podría hacer una llamada a un API que modificase datos en una base de datos. Entonces, todo esto son efectos colaterales y está haciendo que esta función no sea pura. Entonces, la función ideal siempre, o sea, lo ideal sería trabajar siempre con funciones puras que van a ser eso, siempre misma entrada, mismo resultado y además no van a hacer nada de fuera de la función. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro programa no puede componerse solo de funciones puras, porque si se compusiese solo de funciones puras, jamás podríamos ni mostrar nada por la consola, ni hacer nada en pantalla, ni hacer nada. Nuestro programa estaría autocontenido, no podríamos pasarle entradas, no veríamos salidas y nos serviría de bien poco. Pero la idea es intentar que las funciones impuras sean las menos posibles y están lo más localizadas posibles dentro de nuestro código.